Hoy en Swift Beta vamos a seguir con el curso de UIKit y esta vez aprenderemos a crear vistas usando chips. Aparte de crear los view controllers con chips, también aprenderemos a navegar de uno a otro. Hasta ahora, cuando hemos hablado de UIKit y de crear la vista, lo hemos hecho por código y también usando storyboards. Hoy vamos a usar el Interface Builder de Xcode, pero esta vez usaremos los chips. ¿Y qué diferencia hay entre los storyboards y los chips? Pues para darte un poco de contexto, los chips son anteriores a los storyboards. Es decir, al principio usábamos chips, pero más tarde aparecieron los storyboards. En el vídeo de hoy vamos a ver otra manera de crear vistas en UIKit. Vas a ver que es muy parecido al usar storyboards, es decir, es muy visual y también muchas de las cosas que vimos con los storyboards pueden aplicarse exactamente igual en los chips. Al final tenemos el Interface Builder con una serie de ventajas, como por ejemplo tener diferentes devices, dark mode, inspector de atributos, etc. Si te estás preguntando qué significa chips, es un acrónimo de XML Interface Builder, aunque en algunos lados leerás que es por Xcode Interface Builder. La gracia del vídeo de hoy es que usaremos el Interface Builder para crear una vista, pudiendo ver los componentes visuales que vayamos añadiendo con sus constraints, utilizando Auto Layout. También aprenderemos a navegar entre dos view controllers creados con chips, a navegar de un view controller del storyboard a otro creado con chip y a cómo inyectar vistas chips en view controllers. Esto es realmente útil para reutilizar componentes. No te pierdas los detalles de este vídeo, que vas a ver que es muy entretenido y didáctico. Y antes de continuar, si quieres apoyar el canal y que siga creando este tipo de contenido, suscríbete. De esta manera seguiré subiendo un vídeo cada semana. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear un proyecto en Xcode. Para ello abrimos Xcode y le damos aquí a Create a New Xcode Project. Nos fijamos aquí en Multiplatform, esté seleccionado iOS y en Application sea App. Le damos a Next. Voy a llamar a mi proyecto UIKit 15 Chips. Y aquí en Interface, muy importante que esté marcado Storyboard. Y le damos a Next. En mi caso voy a crear el proyecto en el escritorio. Y voy a hacer Xcode más grande. Una vez hemos creado nuestro proyecto, vamos a crear nuestro primer view controller utilizando los chips y para ello me voy aquí al listado de ficheros y pulso Command N. En este caso voy a escoger una Cocoa Touch Class y le voy a dar a Next y voy a llamar a mi view controller 2. Fíjate que en los otros vídeos donde creábamos, por ejemplo, otros view controllers, nunca marcábamos esta opción de aquí. En este caso la vamos a marcar. ¿Por qué? Porque vamos a crear nuestra clase viewController y también vamos a generar su chip asociado. Le damos a Next y generamos los ficheros que nos aparecen aquí. Nos aparece la clase viewController2 y también nos aparece la representación visual de nuestro viewController2. Si nos vamos al inspector de identidad, podemos ver que esta clase es de tipo UIView y aquí también lo podemos ver. Fíjate que a diferencia del storyboard, en este caso hemos generado un chip y esto es la representación visual de nuestro view controller. En un storyboard podemos tener tantas representaciones de view controllers como queramos, es decir, podemos tener 5 o 6 X view controllers dentro de él, pero en el caso del chip solo tenemos uno. Dentro de este chip vamos a añadir varias vistas y vamos a aplicar algunas constraints con Auto Layout. Nos vamos a beneficiar del Interface Builder y de las ventajas que nos ofrece. Tal y como te decía, vamos a añadir dos vistas. Una va a ser un UI Image View y también vamos a añadir un UI Button. Primero vamos a añadir el UI Image View y podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ir a la librería pulsando este botón de aquí arriba y nos aparece aquí todo el listado. O podemos pulsar Command Shift L, que aparece el mismo listado. Solo que estoy utilizando un shortcut, un atajo de teclado. Aquí vamos a buscar UI Image View y la voy a arrastrar a la parte superior de mi vista. En este caso le voy a dar un background color y así nos ahorramos añadir un recurso, una imagen a nuestro proyecto de Xcode. Y para ello mantengo seleccionado mi UI Image View y me voy al inspector de atributos. Y aquí debe haber una opción que es el background. Voy a escoger esta de aquí, el red color. Una vez hemos aplicado este background color, ahora vamos a proceder a añadir las constraints. Fíjate que mientras selecciono el UI Image View voy a pulsar la tecla Control y sin soltarla me voy a desplazar hacia la derecha. Fíjate que aparece esta flecha azul. Si yo ahora mismo suelto el ratón, vemos que va a aparecer un menú. Y mientras mantengo Shift, podría pulsar diferentes constraints. Al seleccionar una de estas constraints, se aplicarán directamente en el chip. Por ejemplo, en mi caso, mientras mantengo la tecla Shift, voy a pulsar Trailing y Leading. Fíjate que se han generado dos líneas azules. Una la tenemos aquí, en el Leading, y la otra en el Trailing. Ahora vamos a generar una constraint en el top y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pulso la tecla Control y desplazo hacia arriba. Y en este momento suelto el ratón.
En este caso selecciono Top Space to Save Area. Y fíjate que ahora mismo las constraints siguen estando en azul, la de la izquierda y la de la derecha, la del leading y trailing, pero la del top está en naranja. Esto significa que nos faltan añadir algunas constraints para que esta vista sepa dibujarse por sí sola dentro de la vista de este chip. Le vamos a dar un width y un height. Para ello mantengo pulsado control y me desplazo hacia la derecha y selecciono width. Fíjate que ha aparecido esta línea de aquí. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero hacia abajo. Mantengo control y desplazo. Y me sale el height. Fíjate que ahora he completado correctamente todas mis constraints. El truco del Shift es muy útil, ya que a veces queremos seleccionar varias constraints de golpe, pero si no lo tenemos pulsado y seleccionamos una, el menú desaparece y tenemos que volver a repetir la acción de desplazar. Ahora imagina que quiero ampliar el alto de mi UI Image View. Al hacerlo, por ejemplo, podría seleccionar este UI Image View y desplazar un poco la vista hacia arriba de esta manera. Fíjate que ahora al soltar aparecen constraints en naranja. Esto significa que algo hemos roto. Podemos arreglarlo de varias formas. Si queremos volver al estado anterior, es decir, deshacer el cambio que yo acabo de añadir, podemos ir a esta opción en el Interface Builder, a esta de aquí, Update Frames. Si yo ahora clico, vemos cómo se actualiza otra vez la vista a las constraints que le hemos indicado hace un momento. Pero imagina que no queremos hacer este cambio, es decir, que yo amplío el alto de este UI Image View y quiero actualizar las constraints. Para ello podría ir a esta opción de aquí. Y aquí al clicar aparecen una serie de opciones. En este caso yo haría Update Constraints Constants. Y fíjate que las constraints se han actualizado y se han adaptado al cambio que yo acabo de hacer. También, un cambio más drástico que podemos utilizar es que si queremos borrar todas estas constraints, podemos clicar en UI Image View e irnos a la opción que acabamos de clicar. En este caso, yo podría limpiar todas las constraints. Podría hacer un Clear Constraints y las constraints desaparecen. Fíjate que han desaparecido también del listado que teníamos aquí. Voy a hacer Command Z, ya que a mí me interesa tener todas las constraints que acababa de añadir. Y vamos a continuar. Ahora vamos a añadir un UI Button. Este UI Button nos servirá para navegar a otro View Controller. Para añadir el UI Button, abrimos la librería y buscamos un button. Pues le doy al más y voy a buscar UI Button. Voy a escoger este de aquí, el Tinted Button, y lo voy a crear aquí en medio. Una vez hemos añadido el UI Button, vamos a añadir las constraints. Que sepas que hay otra opción para añadir constraints y es esta opción de aquí. Aquí podríamos setear las constraints de nuestro UI Button en lugar de hacerlo directamente desde el Interface Builder. Os lo comento para que sepáis que también está esta opción. Yo lo voy a hacer otra vez desde el Interface Builder. En este caso, pulso la tecla Control y desplazo hacia aquí. Fíjate que me aparecen varias opciones. Voy a escoger, mientras mantengo la tecla Shift, Trailing, Leading, y de las que me aparecen aquí ya estaría. Ahora voy a volver a pulsar Control y me desplazo hacia el Image View y le voy a decir Vertical Spacing. Y también voy a indicar que quiero el mismo width y el mismo height. Este de aquí, perfecto. Fíjate que ya hemos seteado las constraints de nuestro UI Image View y UI Button. En mi caso voy a cambiar el title y voy a poner Navegar View Controller 3. Voy a hacerlo un poquito más ancho. Perfecto. Fíjate que ahora las constraints se quejan, vamos al tip que os he dicho antes y ya lo tendríamos. Fíjate que aquí también tenemos el inspector de atributos. Podría haber cambiado el título de mi UI Button desde aquí, pero lo he hecho directamente dentro del UI Button. Esta ventaja también la tenemos cuando usamos storyboards. Igual que, por ejemplo, poder rotar este device, cambiar este device a un iPad, y así podemos asegurarnos de que nuestra interfaz se comporta tal y como queremos en distintos dispositivos, con Dark Mode, con el Dynamic Type y también cuando están rotados. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro storyboard. Al crear el proyecto se ha creado el storyboard main con el View Controller que se crea al iniciar un proyecto en Xcode. Este View Controller lo vamos a aprovechar y vamos a crear aquí un UI Button. Este UI Button nos permitirá navegar al View Controller 2 que acabamos de crear con el chip. Pues muy fácil, voy a meter un UI Button en esta vista y voy a añadir las constraints. Voy a escoger Top Space to Save Area y Center Horizontally. Y también voy a añadir el width y el height para que no varíe. Vamos a arreglar esta constraint y para ello le damos a Update Constraint Constants. Una vez tenemos esto, vamos a crear nuestro IV Action. Este IV Action va a estar dentro de la clase View Controller, dentro de este.
Pero para crear la conexión, lo que vamos a hacer es, vamos a pulsar la tecla Alt mientras estamos aquí en el Interface Builder y seleccionamos View Controller. De esta manera nos aparece un editor aquí a la derecha y podemos arrastrar muy fácilmente nuestro IV Action. Fíjate que esta opción la vimos en el vídeo de los storyboards, pero te voy a enseñar cómo hacerlo de otra manera. Aquí, en nuestro caso, nosotros podíamos crear un IV Action a mano. Es decir, podría poner IV Action y poner el nombre de la función. Fíjate que ahora yo, para conectarlo aquí al button de su representación visual de este View Controller, lo único que tengo que hacer es arrastrarlo, crear la referencia de esta manera. Normalmente le hemos hecho siempre la conexión de Storyboard a View Controller y ahora lo que estamos haciendo es crear la conexión de View Controller a Storyboard. Y aquí dentro vamos a crear el código para poder navegar cuando pulsemos este UI button. Vamos a compilar y vamos a ver qué ocurre. Os voy a hacer un pequeño spoiler, no va a funcionar. Ahora mismo este es el View Controller en el que acabamos de añadir nuestro UI button, que es el del Storyboard. Si yo le doy a navegar View Controller, vemos que aparece como una especie de transición, pero no se presenta el View Controller 2. Esto es porque tenemos que utilizar otro inicializador cuando instanciamos un chip. Nosotros lo que tenemos que ir es aquí, al View Controller 2, y no lo tenemos que instanciar de esta manera. En este caso, abrimos paréntesis y vemos aquí un inicializador que espera dos parámetros, un nipName y un bundle. Como nipName vamos a poner viewController 2. Y como bundle vamos a poner nil. Fíjate que ahora te estarás preguntando, pero esto del nip exactamente qué es, porque no lo hemos visto hasta ahora. Como detalle curioso, verás que este inicializador estamos usando nipName en lugar de chipName. Hay que diferenciar entre chip y nip. Chip es el XML y nip es lo que se genera al compilar el chip. Digamos que para nosotros los developers es fácil trabajar con XML y para nuestra máquina es más fácil trabajar con nips. Esto lo repetiré un poquito más adelante, pero cuando nosotros trabajamos con una vista en el Interface Builder, en ese momento hablamos de chips. Y cuando queremos usar los chips por código, ahí verás que siempre aparecen inicializadores o nombres de métodos con la palabra nip, como en este caso que estamos utilizando este inicializador. No te preocupes que más adelante te quedará más claro, porque lo vamos a ver. Por cierto, nip es un acrónimo de Next Step Interface Builder, otro pequeño detalle. Si ahora compilamos nuestro proyecto, vamos a ver si funciona correctamente o no. Le damos al button del View Controller que está dentro del Storyboard y aquí vemos cómo se presenta correctamente nuestro chip. Al crear nuestro View Controller 2, en el proceso de creación hemos podido crear el chip y la clase a la vez. Pero también podemos hacer el mismo proceso con las vistas. Es decir, en lugar de crear un UI View Controller, podemos crear UI Views y que su representación sea un chip. Al hacerlo de esta manera, podemos usar esta vista en diferentes View Controllers. Esto es muy útil, ya que un cambio en esa vista se modificaría en todos los sitios donde la estemos utilizando. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a crear una View creada con un chip que se utilizará en nuestro chip del View Controller que hemos creado y también en nuestro Storyboard. Lo primero de todo que vamos a hacer, voy a quitar el editor y voy a bajar la consola. En este caso me voy al listado de ficheros y voy a pulsar Command N. Vamos a crear una Cocoa Touch Class, le damos a Next y en este caso vamos a llamar a nuestra vista Custom View y va a ser una subclase de UI View. Fíjate que esta vez no nos aparece habilitado Also Create Chip File. No te preocupes porque lo vamos a crear aparte y así aprenderemos una cosa nueva. Le damos a Next y creamos nuestra vista. Una vez hemos creado la vista Custom View, vamos a crear su chip. Pulsamos Command N y en este caso nos vamos aquí a User Interface y seleccionamos View. Le damos a Next y vamos a llamarlo Custom View y lo creamos. Perfecto. Para poner un poquito más de orden aquí, voy a crear una carpeta que se va a llamar Chips. Y voy a arrastrar los chips que hemos ido creando a lo largo del vídeo. Perfecto, hemos creado la Custom View con su chip y hemos creado el View Controller con su chip. La única diferencia entre estas dos es que una es una subclase de UI View y la otra es una subclase de UI View Controller. Lo que hemos dicho que vamos a hacer es que vamos a coger esta Custom View, que ahora la vamos a adaptar, y se la inyectaremos a nuestro View Controller que hemos creado con chip y al View Controller que está creado con Storyboard. De esta manera aprenderemos dos cosas nuevas.
Será la misma vista y cualquier cambio que hagamos en Custom View se verá reflejado automáticamente en todos aquellos sitios donde lo estemos utilizando. Si abrimos el chip de nuestro Custom View, vemos que es exactamente igual que el chip del View Controller 2 y observamos que tiene la forma de un iPhone 13 Pro. En este caso podríamos cambiar este tamaño y decirle que sea freeform. Para ello nos vamos aquí al inspector de atributos y podemos nosotros modificar la vista a nuestro antojo. Y nos va a ir perfecto porque la vista que voy a crear y que vamos a inyectar en los dos View Controllers. Y para hacerlo voy a añadir un background color de orange y voy a añadir un UI label, tal y como hemos visto hace un momento con el View Controller. Aquí dentro voy a poner un texto que ponga suscríbete a SwiftBeta. Voy a alinear el texto en el centro y voy a añadir las constraints. En este caso tampoco me voy a complicar y voy a añadir las dos constraints que estén centrados tanto horizontalmente como verticalmente. Y una vez he acabado, me voy aquí y le digo a Update Frames. A continuación vamos a realizar un último paso en nuestro chip. Antes de ir al código, vamos a ir a nuestro File Owner, que es este de aquí, donde pone la sección Placeholder, y nos vamos al inspector de identidad. Aquí dentro vamos a escoger la clase Custom View que hemos creado hace un momento. De esta manera. Esto lo hacemos ya que la instancia de este Files Owner, que en este caso es la clase Custom View, va a ser la responsable de desarchivar e instanciar nuestro NIP. Recuerda que ahora estamos tocando código, ahora hablamos de NIPs y no de chips. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo paso por paso en nuestra clase Custom View. Vamos a añadir muy pocas pero necesarias líneas de código. Para hacerlo nos vamos a nuestra clase Custom View y aquí vamos a añadir un inicializador. Vamos a poner init y va a ser este segundo de aquí. Pulsamos Enter. Aquí lo que vamos a hacer es llamar a la clase super init coder y le pasamos el coder que le está llegando. Y vamos a crear un método que lo vamos a llamar nosotros setup. Este inicializador que acabamos de crear lo necesitamos por el mero hecho de usar el interface builder. Cuando este inicializador se llama, tenemos que añadir unas cuantas líneas para tener nuestra vista preparada. Vamos a verlo paso a paso. Para ello, fíjate que he creado aquí un método setup, que es lo que vamos a crear justo aquí abajo. Voy a añadir unas líneas de código y luego las explicaré. Vamos a ir paso por paso. En esta primera línea, lo que hacemos es preparar nuestro NIP para ser desarchivado e instanciado. Si no añadimos el nombre de nuestro NIP correctamente, obtendremos un crash cuando intentemos presentar este chip, esta vista. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, pusiera Custom View y un nombre que no existiera dentro de mi proyecto, crashearía. Esta segunda línea que tenemos aquí es muy importante. Aquí desarchivamos e instanciamos el contenido de nuestro NIP. La línea anterior lo estábamos preparando, pero en esta estamos desarchivando e instanciamos el contenido de nuestro NIP. También aprovechamos y casteamos a UIView. El resultado que obtenemos es un array. Nos quedamos nosotros con el primer elemento. Y si es un UIView, se lo asignamos a esta constante CustomView, que es la que añadiremos a nuestra jerarquía de vistas en esta tercera línea de AddSubView. Como te comentaba antes, un tip, un consejo, cuando nosotros trabajamos desde el Interface Builder y modificamos la vista, estamos modificando el chip, pero cuando entramos al código, ahí verás que todo hace referencia a los NIPs, a estos de aquí. Ya hemos configurado correctamente nuestra vista Custom View. Ahora ya podemos utilizarla, ya podemos inyectarla en los diferentes View Controllers de nuestra aplicación. Por ejemplo, nos vamos al chip View Controller 2 y aquí vamos a añadir una UIView. Para ello vamos a la librería y buscamos UIView y la arrastramos al chip. Y por ejemplo voy a hacer la vista un poquito más grande y en este caso pulso Control y selecciono Trailing, Leading, Bottom y me voy al Top también, a este de aquí. Vemos que todas las constraints están marcadas correctamente en azul. Esto significa que está todo bien. Y ahora, mientras está seleccionada la vista que acabamos de añadir, nos vamos al inspector de identidad. Y aquí vamos a especificar en clase que es nuestra Custom View. Ahora mismo nos está mostrando absolutamente nada. Para verlo, tenemos que compilar nuestra aplicación y ejecutarla en el simulador.
Cuando nos aparece la aplicación en el simulador, si le damos a navegar a View Controller 2, vemos que aparece la vista tal y como teníamos y también nos aparece la vista que le hemos inyectado. Esta de aquí es el chip que hemos creado aquí, nuestra Custom View. Fíjate que aquí en el Interface Builder no se ve, pero cuando compilamos en un simulador sí que se ve. Si te fijas, podríamos adaptar esta vista y centrarla un poquito mejor. Vamos a ello, nos vamos aquí y en mi caso voy a hacer un poquito más grande el UI View este de aquí, donde está alojado nuestra Custom View, y le voy a dar aquí a Update Constraints Constants. Perfecto, también nos vamos a ir a la Custom View al chip para que sepas que puedes jugar también con esto. A veces no te sale bien la inyección de vistas a la primera y tienes que adaptarlo un poco. En este caso, por ejemplo, solo quiero que se muestre este banner de suscríbete a SwiftBeta. Le vuelvo a dar al play y vamos a ver cómo se visualiza ahora. Perfecto, mucho mejor. Fíjate que si yo ahora hago más grande esta vista, también se ve reflejado cuando se muestre la vista dentro del View Controller. Fíjate. Perfecto, parece que nuestra vista Custom View se está mostrando correctamente. Podríamos hacer exactamente lo mismo para cargar esta vista Custom View dentro del Storyboard. Es decir, ahora mismo lo estamos haciendo aquí en el View Controller 2, pero podríamos cargar nuestra Custom View dentro del View Controller que tenemos dentro del Storyboard. Y es lo que vamos a hacer justo ahora. Y es exactamente lo mismo que hemos hecho con el chip. Fíjate, yo ahora voy a añadir una UI View. Voy a añadir exactamente las mismas constraints. Voy a poner trailing, leading y bottom. Y también voy a poner la del top. Y me voy aquí al inspector de identidad y voy a poner Custom View y voy a compilar. Fíjate que nuestra vista Custom View se está mostrando en el View Controller del Storyboard y si le doy a navegar a View Controller 2 se está mostrando igual la vista en el chip de nuestro View Controller 2. Cualquier cambio que hagamos nosotros en la vista Custom View se verá reflejado en estos dos View Controllers. ¿Por qué? Porque estamos utilizando exactamente el mismo código. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido a cómo navegar de un View Controller que está en un Storyboard a un View Controller que es un chip. También hemos visto a cómo inyectar una UI View que hemos creado con chips dentro de diferentes View Controllers, tanto en Storyboards como en chips. Y ha sido exactamente igual, el mismo proceso. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo navegar de un chip View Controller a otro chip View Controller. Vamos a navegar de un View Controller 2 a un View Controller 3. Ahora mismo tenemos creado el View Controller 2, vamos a crear nuestro View Controller 3 igual que hemos hecho cuando hemos creado nuestro View Controller 2. Nos vamos aquí al listado de ficheros y pulsamos Command N. Vamos a crear una Cocoa Touch Class y en este caso va a ser una subclase de UI View Controller y lo vamos a llamar View Controller 3. Fíjate que es muy importante que seleccionemos esta casilla de aquí, Also Create Chip File, y le damos a Next. Perfecto, ya tenemos aquí nuestro View Controller 3. Una vez creado, me voy aquí al chip y voy a añadir un UI Label. Una vez he creado mi UI Label, voy a añadir dos constraints, una en el top y el otro en el leading. Y con esto la vista ya sabría cómo posicionarse. Vamos a nuestro View Controller 2 y vamos a mostrar el editor justo aquí al lado. Pulsamos la tecla Alt y pulsamos en View Controller 2. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora necesitamos lanzar una acción cuando se pulse este Navegar View Controller 3, este UI button. Para ello podemos hacer como siempre, pulsamos la tecla Control y nos desplazamos hacia la derecha. Como conexión va a ser de tipo Action y aquí en Name vamos a añadir el nombre de nuestro método, que va a ser Navigate to View Controller 3. Y le damos al Enter. Perfecto, ya tenemos nuestra conexión creada. Aquí dentro vamos a crear el código que nos va a permitir navegar al chip, al View Controller 3. Y esto ya lo hemos visto antes. Con esto lo que estamos haciendo es buscar nuestro chip file que sea un View Controller 3, que es este de aquí, el que hemos creado hace un momento, lo instanciamos y aquí lo presentamos desde el View Controller 2. Vamos a darle al play y vamos a ver si funciona correctamente.
De momento le damos a navegar a ViewController 2 y ahora mismo estamos mostrando el chip ViewController 2 y si le damos a navegar a ViewController 3 se debería de presentar nuestro chip ViewController 3. Perfecto, y aparece suscríbete a SwiftBeta. Hoy ha sido un vídeo muy completo. Hemos aprendido a usar los chips en el Interface Builder. Usar chips tiene sus ventajas e inconvenientes comparado con los storyboards o a crear las vistas directamente por código. Hemos creado view controllers y UI views usando chips. Y también hemos aprendido a cómo navegar del storyboard a un chip y de un chip a otro chip. Ha sido un vídeo muy completo y entretenido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.